Sí, nítido, ya estamos en vivo. Ok, está bien, hermano. Entonces, démosle. Sí, bendiciones, hermanos, un abrazo. Pues aquí estamos nuevamente, es el tercer tema del día que estamos compartiendo en este canal. Pues primeramente estuvimos con el hermano Juan José de Totonicapán, Guatemala. Luego seguí con el tema sobre la leyenda negra de la Santa Inquisición parte 2. Y ahora vamos a cerrar este día pues de bendición, de trabajo, con la participación de el apologista salvadoreño, el hermano Omín Guerrero. El tema que pues el hermano nos va a compartir es que los católicos, cristianos católicos, sí debemos participar en la política, que es un área donde se presta para ayudar, para servir a las demás personas. Hermano, bendiciones, buenas noches. Bienvenido. Bendiciones, hermano. Buenas noches. Es un gusto pues estar aquí con usted nuevamente y con todos los hermanos que nos escuchan. Un saludo en Cristo Jesús a todos los hermanos católicos e incluso a aquellos hermanos que no son católicos, pues que por X motivo o por X razón pues nos estarán escuchando, nos estarán viendo, ya sea algunos para aprender o algunos para criticar. Les deseo que el Señor les bendiga y espero que el Espíritu Santo los ilumine a buscar siempre la verdad, nunca la mentira, nunca la calumnia, nunca el error. Siempre, 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 por mucho que sintamos odio contra X hermano o contra la iglesia misma, nunca nos debe mover el rencor, los deseos de calumniar, como algunos sí lo hacen lastimosamente. Pues veo cómo editan imágenes contra muchos hermanos o contra el mismo Papa o contra la Virgen María, ¿verdad? Entonces espero que muchos hermanos católicos y hermanos protestantes que estén aquí no los vaya a mover ese demonio, pues porque es un demonio el que mueve a criticar, a falsear la verdad. Entonces vamos a hablar sobre si el cristiano católico debe participar en la política o no. Ese es el tema pues que nos trae en este momento. Entonces vamos a ver qué es lo que la iglesia nos dice. El Papa Benedicto XVI, cuando estaba en su calidad de encargado de lo que es la Congregación para la Doctrina de la Fe, escribe una nota doctrinal. Entonces, la nota doctrinal es de la Congregación para la Doctrina de la Fe y nos dice, nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política. ¿Por qué traemos este tema con el hermano Martín Barrientos? Porque pues hay de repente algunos hermanos católicos, no estoy señalando a nadie, simple y sencillamente, eso se va a ver en cualquier lado, en cualquier país, en cualquier estado, en cualquier departamento, en cualquier zona, en cualquier lugar. Se va a ver, siempre va a haber hermanos que cuando un hermano católico instruido habla alguna cuestión política, criticando una actitud moral incorrecta de X gobernante o de X alcalde o de X presidente, siempre va a salir algún católico o algún otro despistado por ahí diciendo que no debemos meternos en política. Pues vamos a ver qué es lo que la Santa Madre Iglesia dice en esta nota doctrinal. Nos dice, la Congregación para la Doctrina de la Fe, oído el parecer del Pontificio Consejo para los laicos, ha estimado oportuno publicar la presente nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y conducta de los laicos católicos en la vida política. La nota se dirige a los obispos de la Iglesia Católica, porque los obispos son maestros de la fe, que deben velar por la doctrina de la Iglesia Católica, por la moral y por la justicia, y deben darnos a nosotros alimento, tanto de la palabra de Dios, como también alimento en sabiduría, en ética, en moral y en otras cuestiones. Entonces, y de especial modo, a los políticos católicos, porque los católicos sí podemos ser políticos, y a todos los fieles laicos llamados a la participación en la vida pública y política
en las sociedades democráticas. O sea, los laicos, mis hermanos, laicos católicos, estamos llamados, no solo los laicos, todo católico está llamado a la vida pública y política. Nos dice el numeral 1, enseñanza constante. El compromiso del cristiano en el mundo, en 2000 años de historia, se ha expresado en diferentes modos. Uno de ellos ha sido el de la participación en la acción política. ¿Escucharon, mis hermanos? Uno de ellos dice ha sido en la participación de la acción política. Los cristianos, afirmaba un escritor eclesiástico de los primeros siglos, cumplen todos sus deberes ciudadanos. Esto es una carta que escribió, que fue escrita a Diogneto. Y también de esto nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2240. La Iglesia venera entre sus santos a numerosos hombres y mujeres que han servido a Dios a través de su generoso compromiso en las actividades políticas y de gobierno. Entre ellos tenemos a Santo Tomás Moro, proclamado patrón de los gobernantes y los políticos. Entonces, todos aquellos gobernantes que quieren seguir la justicia, que quieren seguir la rectitud, que quieren seguir la ética, que quieren el bien del pueblo, deben tener a Santo Tomás Moro como patrono de ellos y deben encomendarse a él. ¿Para qué? Para que les ayude a ser guiados justamente, correctamente, según el Espíritu Santo. Por ahí habrá algún hermano protestante que estará diciendo en estos momentos, pero ¿por qué encomendarse a un santo? Mejor encomendarse a Dios. Sí, lo pueden hacer, pueden encomendarse a Dios, pero ¿por qué se debe encomendar también al santo? Porque este santo Dios le dio un talento y el talento especial que le dio es de involucrarse en la política. Entonces, a cada uno de nosotros el Espíritu Santo se nos distribuye de diferente manera. Entonces, este santo, el Espíritu Santo lo guió por ese rumbo. Entonces, por esa razón es que nos debemos encomendar a este santo en cuanto a cuestiones de política. Que este santo supo testimoniar hasta el martirio la inalienable dignidad de la conciencia. O sea que la conciencia no se debe mezclar con cuestiones o no se debe dejar vencer por el mal, por lo antiético. De esto nos habla San Juan Pablo II en la carta encíclica de Motu Proprio dada para la proclamación de Santo Tomás Moro, patrón de los gobernantes y políticos, y también el numeral 1, y también lo dice la Acta Apostólica Sedis en el numeral 93 del 2001. Aunque sometido a diversas formas de presión psicológica, el santo, este Santo Tomás Moro, rechazó toda compenenda y sin abandonar la constante fidelidad a la oportunidad y a las instituciones que lo distinguía, afirmó con su vida y su muerte que el hombre no se puede separar de Dios ni de la política de la moral. Entonces, el hombre no se puede separar de Dios ni la política de la moral. Por esa razón, cuando la política se separa de la moral, nosotros, los cristianos católicos, estamos llamados a señalar esa separación que ha habido de la política y de la moral. Y es por eso que nosotros, y es por eso que el hermano Martín ha hecho ciertas intervenciones en cuanto a cuestiones políticas, de que están queriendo poner a un travesti que era hombre, se cambió, se hizo cirugías y todo, y hoy parece mujer, y lo quieren poner en la política, le quieren dar que esté diputado o no sé de qué, ¿verdad? Entonces se deben hacer esos señalamientos, que no debe estar una persona así, porque estas personas así luego van a traer sus ideologías, sus inmoralidades. Entonces aquí la política se está separando de la moral y es necesario que nosotros como católicos hablemos. Y esto lo dijo también San Juan Pablo II en la carta encíclica de Motu Proprio para la proclamación de Santo Tomás Moro a los gobernantes y políticos en el numeral 4. Anteriormente había sido el numeral 1, ahora es el numeral 4.
las actuales sociedades democráticas en las que loablemente todos son hechos partícipes de la gestión de la cosa pública en un clima de verdadera libertad, exigen nuevas y más amplias formas de participación en la vida pública por parte de los ciudadanos cristianos y no cristianos. En efecto, todos pueden contribuir por medio del voto a la elección de los legisladores y gobernantes a través de varios modos. O sea, no solamente a través del voto, sino que también hay otros modos. ¿Cuáles son esos modos? Dice, el otro modo es la formación de las orientaciones políticas. Debemos formar a nuestros hermanos cristianos católicos en cuanto a orientaciones políticas y las opiniones legislativas que según ellos favorecen mayormente el bien común. Esto nos lo dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, en el numeral 31, y en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1915. También nos lo dice en el numeral 75 de la Gaudium et Spes. Para que veamos que lo que se está diciendo aquí pues es basado en la doctrina católica, en la enseñanza católica. La vida en un sistema político democrático no podría desarrollarse provechosamente sin la activa, responsable y generosa participación de todos, si bien con diversidad y complementariedad de formas, niveles, tareas y responsabilidades, mediante el cumplimiento de los deberes civiles comunes, de acuerdo con su conciencia cristiana. O sea que cuando nosotros como cristianos católicos participemos en política, nos debe regir la conciencia cristiana. Esto lo dice el numeral 76 de la Gaudium et Spes. En conformidad con los valores que son congruentes con ella. ¿Con qué ella? Con la conciencia cristiana. La conciencia cristiana debe estar dirigida y gobernada por los valores cristianos, que deben estar congruentes con esta moral. Los fieles laicos desarrollan también sus tareas propias de animar cristianamente al orden temporal, respetando su naturaleza y legítima autonomía. Esto nos lo dice el numeral 36 de la Gaudium et Spes. Y cooperando con los demás ciudadanos según la competencia específica y bajo la propia responsabilidad. Nosotros debemos hacernos responsables de enseñar, de instruir y de guiar a nuestros hermanos católicos en el bien común, en el bien de un pueblo. Eso nos lo dice el Concilio Vaticano II en el decreto Apostolicam Actuositatem. En la Constitución Dogmática Lumen Gentium, numeral 36, también nos dice eso. Lumen Gentium, la Constitución Dogmática, o sea, es dogma de la Iglesia que nosotros como cristianos católicos que somos debemos participar en la política. Numeral 36. Lumen Gentium significa luz para los pueblos. Y también en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, el numeral 31 y 43. La conciencia de esta fundamental enseñanza del Concilio Vaticano II es que los fieles laicos de ningún modo, pongan atención a esto, mis hermanos, los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política. ¿Qué significa que no pueden abdicar? Que no pueden rechazar participar en la política, no pueden abandonar la participación en la política. Debemos participar, puesto que porque muchos católicos se han alejado de la política, es que masones se han infiltrado en la política y gobiernan hoy en día, y por eso es que hay leyes injustas, leyes donde prohíben al sacerdote vestirse religiosamente.
Hay países donde el sacerdote no puede ir vestido religiosamente porque lo sancionan, o no puede manifestarse en las calles, no puede hacer procesiones. Hay gente y dice, oye, pero ¿por qué aquí no hacen procesiones? Porque los países se han involucrado masones en la política y han prohibido la manifestación pública. Bendito sea Dios, los países centroamericanos se puede manifestar el católico públicamente, hacen procesiones y son hermosas las procesiones que hay allá en Sonsonate, en Santa Ana, en San Miguel, pero sobre todo las procesiones que hacen en Guatemala. En Antigua Guatemala son las mejores procesiones del mundo. El segundo lugar se lo lleva en procesiones es El Salvador en Sonsonate. Entonces, nosotros como cristianos católicos debemos participar, no debemos abdicar, no debemos abandonar la participación en la política. ¿Para qué? Para que así los católicos hagamos valer nuestros derechos. Nosotros, si un musulmán, si un judío tiene derecho a manifestarse, con mucha mayor razón nosotros los católicos, puesto que la Iglesia Católica es la que evangelizó toda América Latina. ¿Cómo es eso de que hoy en día nos quieran coartar nuestra libertad a manifestar nuestra fe públicamente? Eso es porque nosotros los católicos hemos tenido la culpa al no... Católicos santos, católicos que tienen una rectitud en cuanto a moral, en cuanto a ética, en cuanto a justicia, deben participar en la política. Es decir, la multiforme y variada acción económica, social, legislativa y administrativa y cultural destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común, que comprende la promoción y defensa de bienes tales como el orden público y la paz, la libertad y la igualdad, el respeto de la vida humana, el ambiente y la justicia y la solidaridad. La presente nota no pretende reproponer la entera enseñanza de la Iglesia en esta materia, resumida por otra parte en sus líneas esenciales en el Catecismo de la Iglesia Católica, sino solamente recordar algunos principios propios de la conciencia cristiana que inspiran el compromiso social y político de los católicos en las acciones democráticas. Esto nos lo dice el Concilio Vaticano II en el decreto Apostolicam Auctositatem numeral 7, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium numeral 36, y también nos lo dice la Christiani Fidelis Laici en el numeral 42. También nos ha escrito sobre esto un gran defensor de la fe, que es el Papa León XIII, en su carta encíclica Diuturnum Iud, y también en la acta de la acta apostólica Sedis, numeral 20, en la carta encíclica Immortales Deis, y también en la carta encíclica Libertas Protestantissimum, en la Rerum Novarum también, que es otra carta encíclica. También nos dice el Papa Benedicto XV en la carta encíclica Pacem Dei, y también Pío XI en la carta encíclica Quadragésimo Anno, y también en la carta encíclica de Pío XI, que es la que dirigió al pueblo alemán, a los alemanes, que es la Mitbrennender Sorge, y también en la carta encíclica Divini Redentoris, también en la carta encíclica de Pío XII Summo Pontificatus, Radio Messaggi Natali
de Juan 23. También el Papa San Juan 23 en la carta encíclica Mater et Magistra, que quiere decir madre y maestra, donde allí este gran santo, que es el Papa de la Paz, porque gracias a él fue que no hubo una tercera guerra mundial. Estaba a punto de haber una tercera guerra mundial, pero gracias a que él intervino, que parece que se habían caldeado los ánimos entre Rusia y Estados Unidos, y ya los buques de guerra de Rusia habían llegado a las costas de Miami, aquí entre Cuba y Miami, ya estaban ahí, ya para una tercera guerra mundial, y gracias a la intervención de el Papa San Juan 23, no hubo una tercera guerra mundial. Habían amenazas nucleares, no existiéramos si esa guerra se hubiera dado. Entonces, gracias a este gran hombre santo, Papa, que se llama San Juan 23, que por cierto, el cuerpo de él está incorrupto. Con esto Dios confirma la santidad de este gran Papa. Gracias a él es que no hubo una tercera guerra mundial, y gracias a esa carta encíclica también que él hizo, que se llama Mater et Magistra, donde él nos dice que la iglesia no se mete en política, sino que la iglesia ilumina la política, que es distinto. La iglesia debe iluminar la política. Debe iluminar la política, porque los políticos quieren poner matrimonio entre hombre y hombre y entre mujer y mujer, y también quieren poner un sexo desmedido. Por ejemplo, hay países donde permiten que los viejos, los ancianos, tengan relaciones o sexos con niños. Entonces eso no debe permitirlo ningún político, y por eso es que los cristianos católicos debemos inmiscuirnos en la política. Y también en la carta encíclica Paz in Terris del mismo Papa San Juan 23. San Juan 23. Y en la encíclica Populorum Progressio. Y en la carta apostólica 80 Adveniens. También allí nos habla San Juan 23 sobre que nosotros como cristianos católicos debemos inmiscuirnos en la política para ser sal y luz del mundo. El cristiano católico está llamado a ser sal y luz del mundo. Pero ¿cómo vamos a ser sal y luz del mundo si no nos inmiscuimos en la política? Sabemos que la política es la que le da un sabor amargo a los pueblos, puesto que crean leyes injustas. Si hubiera más participación de católicos en la política, hubieran leyes más justas. Hubiera más igualdad, más equidad. Y ello porque en estos últimos tiempos, a menudo, por la urgencia de los acontecimientos, han aparecido orientaciones ambiguas y posiciones discutibles que hacen oportuna la clarificación de aspectos y dimensiones importantes de la cuestión. 2. Algunos puntos críticos en el actual debate cultural y político. La sociedad civil se encuentra hoy dentro de un complejo proceso cultural que marca el fin de una época y la incertidumbre por la nueva que emerge al horizonte. Las grandes conquistas de las que somos espectadores nos impulsan a comprobar el camino positivo que la humanidad ha realizado en el proceso y la adquisición de condiciones de vida más humanas. La mayor responsabilidad hacia países en vías de desarrollo es ciertamente una gran señal de gran relieve que muestra la creciente sensibilidad por el bien común. Junto a ello, no es posible callar. ¿Escucharon, hermanos? No es posible callar. Vemos cómo en el capítulo 19 del Evangelio de San Lucas querían callar al ciego Bartimeo, pero él con más fuerza gritaba: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. El pueblo lo quería callar, pero este hombre con más fuerza gritaba. De igual manera como hicieron hacer a un lado a Zaqueo, pero ese no permitió que la gente, que el bullicio, que los tumultos le impidieran ver a Jesús. Vino él y buscó una forma, se subió a un árbol para poder ver a Jesús. Y al ver Jesús, pues la astucia de este hombre, pues le dice:
Zaqueo, baja porque hoy he decidido hospedarme en tu casa. Entonces, cuando nosotros buscamos de la justicia y del Señor, buscamos el bien, tanto nuestro como el de los demás, conciudadanos nuestros, entonces Dios visita nuestro hogar. Dios se hospeda en nuestro hogar. Por otra parte, sobre los graves peligros hacia los que algunas tendencias culturales tratan de orientar las legislaciones, como el LGBT, como muchas otras, como los socialistas, como los marxistas, que tratan de, o mejor bien dicho, están metidos, no tratan, ya están metidos en la política. ¿Para qué? Para implantar sus orientaciones degeneradas, porque ellos son los promotores del homosexualismo, lesbianismo y quién sabe de qué otras cosas perversas más. Los comportamientos de las futuras generaciones deben meterse en la política. Se puede verificar hoy un cierto relativismo cultural que se hace evidente en la teorización y defensa del pluralismo ético, que determina la decadencia y disolución de la razón y los principios de la ley moral y natural. Desafortunadamente, como consecuencia de esta tendencia, no es extraño hallar en declaraciones públicas y afirmaciones según las cuales tal pluralismo ético es la condición de posibilidad de la democracia. O sea, que los políticos de hoy en día, si alguien no va a favor del aborto, si alguien no va a favor del homosexualismo, no lo ponen en la política, no lo ponen como candidato. Entonces, no debemos permitir que ese sea un requisito para participar en la política. Entonces, por eso es de que nosotros debemos inmiscuirnos más en la política para que así no nos laven el cerebro con estas ideologías de género que tanto mal están haciendo a los países a nivel mundial. Ocurre así, eso nos lo dice el documento de la Iglesia de San Juan Pablo II, que es el Centésimos Annus, en el numeral 46, una carta encíclica. También lo dice una maravillosa encíclica que se la recomiendo, que es la Veritatis Splendor, en el numeral 101, que significa el esplendor de la verdad. La verdad, mis hermanos, causa un esplendor maravilloso, que incluso alguien puede decir, no, yo no creo en eso porque yo no creo en Dios. Aquel que busca la verdad, aunque no crea en Dios, va a sentir un resplandor por la verdad, y esa verdad lo va a llevar a Cristo, porque Cristo es verdad. Él dijo ante Pilato, yo soy la verdad. ¿Qué es la verdad? Le dijo Pilato, yo soy la verdad. Entonces, cuando nosotros buscamos la verdad, vamos a encontrarnos con Cristo, con su iglesia, con sus santos. Esto lo dijo en el discurso al Parlamento italiano en sesión pública conjunta en el Observatorio Romano, en el numeral 5. Ocurre así que, por una parte, los ciudadanos reivindican la más completa autonomía para sus propias preferencias morales, mientras que, por otra parte, los legisladores creen que respetan esa libertad, formulando leyes que prescinden de los principios de la ética natural, limitándose a la condescendencia con ciertas orientaciones culturales o morales transitorias. De esto nos habla San Juan Pablo II en la Evangelium Vitae, numeral 22. Como si todas las posibles concepciones de la vida tuvieran igual valor, al mismo tiempo invocando engañosamente la tolerancia, se pide una buena parte de los ciudadanos, incluidos los católicos, que renuncien a contribuir a la vida social y política de sus propios países,
Mas, sin embargo, nosotros debemos decir no, no vamos a renunciar a la participación política y debemos decir qué es lo que está mal. Debemos señalar cuáles son las acciones políticamente malas, políticamente incorrectas. Porque por esas decisiones políticas, como son pues el permitir que hombres y mujeres se casen y anden haciendo sus degeneres públicamente, porque aquí en Estados Unidos hacen marchas, este tipo de personas homosexuales, lesbianas, travestis y todo esto, donde sacan niños. Salen allí semidesnudos o desnudos. Se ha visto en muchos países, como por ejemplo Argentina, aquí Estados Unidos, México y qué sé yo, otros países más, España, donde las mujeres salen así sin pudor, sin nada, enseñando sus pechos y muchas veces hasta sin calzones. Por ejemplo, en Argentina parece que enfrente a la catedral una mujer vino y hizo un aborto y diciendo que ella es la Virgen María, y ponían en sus panfletos: Virgen María, aborta a Cristo. Esa es una ofensa a la fe, esa es una falta de respeto. ¿Cómo es que ellos exigen respeto cuando no dan respeto? No podemos tolerar eso. Hermanos católicos, no debemos tolerar eso, y los políticos no deben permitir ese tipo de manifestaciones. Las manifestaciones, según las cartas magnas, dice allí que deben manifestarse pacíficamente, pero ellos no se manifiestan pacíficamente, avientan bombas molotov, destrozan vitrales de las iglesias. Fíjese, ¿a dónde se van? Se van a las iglesias católicas. ¿Por qué no se van a iglesias protestantes? Porque el demonio no ataca al demonio. Jesús mismo lo dijo: Satanás no ataca a Satanás. ¿Por qué no atacan a los políticos? ¿Por qué no atacan a las abortistas? ¿Por qué no atacan al Planned Parenthood? No, van a atacar las iglesias, donde destrozan imágenes católicas. Van y pintan las catedrales, las iglesias, tumban puertas. Entonces, eso no lo deben permitir los gobiernos. Pero lastimosamente hay gobiernos que los permiten. Por ejemplo, en México salió diciendo el presidente malo, Manuel Andrés López Obrador, diciendo: las feministas se manifestaron. Y lo mejor de todo es que se manifestaron en paz. No hubo violencia. Pues yo no sé a quiénes fue a ver él, puesto que todo el mundo vimos que sí hubo violencia. Los niños estaban aterrados, se encerraban en las iglesias porque cerraron las iglesias, rodearon las iglesias. ¿Para qué? Para amedrentar a nosotros los católicos. Pero nosotros no hacemos eso con ellos. ¿Por qué ellos hacen eso con nosotros? Entonces los políticos deben de poner leyes y deben de mandar las autoridades para que estos, cuando se manifiesten, no hagan violencia. Entonces, los católicos, mis hermanos, no debemos renunciar a contribuir a la vida social y política de nuestros propios países, según la concepción de la persona y del bien común que consideran humanamente verdadera y justa, a través de los medios lícitos que el orden jurídico democrático pone a disposición de todos los miembros de la comunidad política. La historia del siglo XX es prueba suficiente de que la razón está de la parte de aquellos ciudadanos que consideran falsa la tesis relativista, según la cual no existe una forma moral arraigada en la naturaleza misma del ser humano, a cuyo juicio se tiene que someter toda concepción del hombre, del bien común y del Estado. 3. Esta concepción relativista del pluralismo no tiene nada que ver con la legítima libertad de los ciudadanos católicos de elegir entre las opiniones políticas compatibles con la fe y la ley moral natural, aquella que, según el propio criterio, se forma mejor a las exigencias del bien común y no del bien de ciertas minorías. Porque hoy en día resulta que son las minorías las que están ganando y les están aprobando ciertas libertades que no deberían de tener. La libertad política no está ni puede estar basada en la idea relativista, según la cual todas las concepciones sobre el bien del hombre son igualmente verdaderas y tienen el mismo valor.
La mentira es mentira y no va a ser la mentira una verdad. No, nunca, jamás. Sino sobre el hecho de que las actividades políticas apuntan, caso por caso, hacia la realización extremadamente concreta del verdadero bien común y social en un contexto histórico, geográfico, económico, tecnológico, cultural, bien determinado. La pluralidad de las orientaciones y soluciones que deben ser en todo caso moralmente aceptables surge precisamente de la concreción de los hechos particulares y de la diversidad de las circunstancias. No es tarea de la Iglesia formular soluciones concretas y menos todavía soluciones únicas para cuestiones temporales que Dios ha dejado al juicio libre y responsable de cada uno. Sin embargo, la Iglesia tiene el derecho y el deber de pronunciar juicios morales sobre las realidades temporales, cuando lo exija la fe o la ley moral. Entonces, la Iglesia, mis hermanos, sí está en la obligación de hacer formulaciones, de hacer señalamientos. Nos dice la Constitución Pastoral Gaudium et Spes en el numeral 76. Si el cristiano debe reconocer la legítima pluralidad de las opiniones temporales, también está llamado a disentir, o sea, no estar de acuerdo, de una concepción de pluralismo en clave de relativismo moral, nociva para la misma vida democrática, pues ésta tiene necesidad de fundamentos verdaderos y sólidos, esto es, de principios éticos que por su naturaleza y papel fundacional de la vida social no son negociables. Como por ejemplo el derecho a la vida no es negociable. El derecho a la vida no es negociable. Mas sin embargo, ciertos candidatos de X partidos vienen y para que alguien sea candidato de ese partido, debe estar a favor del aborto, debe estar a favor de la eutanasia, debe estar a favor de ciertas cuestiones inmorales. Entonces no debemos permitir eso. En el plano de la militancia política concreta, es importante hacer notar que el carácter contingente de algunas opciones en materia social, el hecho de que a menudo sean moralmente posibles diversas estrategias para realizar o garantizar un mismo valor sustancial de fondo, la posibilidad de interpretar de manera diferente algunos principios básicos de la teoría política y de la complejidad técnica de buena parte de los problemas políticos, explican el hecho de que generalmente pueda darse una pluralidad de partidos en los cuales pueden militar los católicos para ejercitar, particularmente por la representación parlamentaria, su derecho, deber de participar en la construcción de la vida civil de su país. Esto nos lo dice la Constitución Pastoral Gaudium et Spes en el numeral 43 y 75. Está todavía, esta obvia constatación no puede ser confundida, sin embargo, con un indistinto pluralismo en la elección de los principios morales y los valores sustanciales a los cuales se hace referencia. La legítima pluralidad de opciones temporales mantiene íntegra la matriz de la que proviene el compromiso de los católicos en la política, que hace referencia directa a la doctrina moral y social cristiana. Sobre esta enseñanza, los laicos católicos están obligados a confrontarse siempre para tener la certeza de que la propia participación en la vida política esté caracterizada por una coherente responsabilidad hacia las realidades temporales. Mire cómo nos dice la Iglesia. Nos dice que sobre esta enseñanza los laicos católicos están obligados a confrontarse, es decir,
Cuando nosotros como católicos no estamos de acuerdo con una disposición política, estamos dispuestos, o debemos estar dispuestos, mejor dicho, a confrontar esa situación y a señalar y decir, eso está mal, y debemos manifestarnos, no de una manera violencia, desde luego, pero debemos confrontar a los políticos que están actuando de una manera incorrecta, de una manera antimoral, de una manera antiética. La Iglesia es consciente de que la vía de la democracia, aunque sin duda expresa mejor la participación directa de los ciudadanos en las opiniones políticas, solo se hace posible en la medida en que se funda sobre una recta concepción de la persona. Nos lo dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes numeral 25. Se trata de un principio sobre el que los católicos no pueden admitir componendas, pues de lo contrario se menoscabaría el testimonio de la fe cristiana en el mundo y la unidad coherente interior de los mismos fieles. La estructura democrática sobre la cual un Estado moderno pretende constituirse sería sumamente frágil si no pusiera como fundamento propio la centralidad de la persona. Toda política debe estar centrada en la persona humana, sobre todo en la moral, en la ética, en la justicia, en la rectitud, no en las desigualdades. Porque vemos cómo muchos políticos pues se ponen pagos o salarios exorbitantes, demasiado exagerados, cuando a uno que los puso allí en el gobierno, resulta que recibe una baba, una miseria que a puras penas logra subsistir uno. No, deben tratar los políticos de poner salarios justos, donde todos podamos acceder a los bienes comunes, a los alimentos. El respeto de la persona es, por lo demás, lo que hace posible la participación democrática. Como enseña el Concilio Vaticano, la tutela de los derechos de la persona es condición necesaria para que los ciudadanos, como individuos o como miembros de asociaciones, puedan participar activamente en la vida y en el gobierno de la cosa pública. Nos dice la Constitución Pastoral Gaudium et Spes numeral 73. 4. A partir de aquí se extiende la compleja red de problemáticas actuales que no pueden compararse con las temáticas tratadas en siglos pasados. La conquista científica, en efecto, ha permitido alcanzar objetivos que sacuden la conciencia e imponen la necesidad de encontrar soluciones capaces de respetar de manera coherente y sólida los principios éticos. Se asiste, en cambio, a tentativas o a tentativos legislativos que, sin preocuparse de las consecuencias que se derivan para la existencia y el futuro de los pueblos en la formación de la cultura y los comportamientos sociales. Se proponen destruir el principio de la intangibilidad de la vida humana. Los católicos, en esta grave circunstancia, tienen el derecho y el deber de intervenir para recordar el sentido más profundo de la vida y la responsabilidad que todos tienen ante ella. Ya nuestro Papa San Juan Pablo II, en la línea con la enseñanza constante de la Iglesia, ha reiterado muchas veces que quienes se comprometen directamente en la acción legislativa tienen la precisa obligación de oponerse a aquello que vaya contra la vida, contra la moral, contra la ética y a toda ley que atente contra la vida humana. Para ello, como para todo católico, vale la imposibilidad de participar en campañas de opinión a favor de semejantes leyes, y ninguno de ellos les está permitido apoyarlas con el propio voto. Es decir,
Si un candidato a X partido, puede ser mi partido favorito, pero si ese candidato va a favor del aborto, va a favor de la pena de muerte, va a favor de que se anestesien a los ancianos, o sea, es decir, se les ponga la inyección letal, nosotros no debemos apoyar a ese candidato, no importa si sea de mi partido favorito, porque entonces tú no estás a favor de Dios. Aquel que es católico, pero prefiera más su partido político que lo que la enseñanza de la iglesia dice, ese realmente no es un verdadero católico, es un traidor a la fe, es un traidor a la iglesia. Yo como católico debo ir a favor de aquel candidato que respete la vida, de aquel candidato que respete la moral, de aquel candidato que esté dispuesto a permitir manifestaciones pacíficas, que esté dispuesto a que nosotros manifestemos la fe, la religiosidad. Esto les decía, lo dice el Evangelium Vitae en el numeral 73 de San Juan Pablo II. Esto no impide, como enseña San Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae, a propósito del caso en que no fuera posible evitar o abrogar completamente una ley abortista en vigor o que está por ser sometida a votación, que un parlamentario cuya absoluta posición personal al aborto sea clara y notoria a todas pueda lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moral pública. En tal contexto, hay que añadir que la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contenga propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la ley moral y de la fe, ya que las verdades de fe constituyen una unidad inseparable. No es lógico el aislamiento de uno solo de sus contenidos en detrimento de la totalidad de la doctrina católica. El compromiso político a favor de un aspecto aislado de la doctrina social de la Iglesia no basta para satisfacer la responsabilidad de la búsqueda del bien común en su totalidad. O sea, todo político debe buscar el bien común, el bien justo, la equidad, debe buscar la empatía. Todos los políticos de todas partes del mundo pienso que deberían de ponerse en los zapatos del pobre, en los zapatos de aquel que está ya refundido en un cantón, en un rancho, que tiene un techito de plástico, de adobe o qué sé yo, de lámina. Deben ponerse en los zapatos de ellos. ¿Para qué? Para que así pues les remuerda la conciencia y decir, no sabes qué, estoy ganando demasiado y esta gente de estos lugares necesita este dinero que yo estoy ganando de más y por eso me he puesto rechoncho. Entonces estos políticos pues deben remorderles la conciencia de lo que están haciendo, puesto que compran carros del año a cada rato. A cada rato se les ve carros nuevos cuando hay mucha gente que no tiene que comer. Hay mucha gente que no tiene ni siquiera agua potable en sus cantones, en sus ranchos. ¿Por qué mejor no tratan de ver el bienestar común? Traten de ver cómo ayudan a esta gente pobre. Ni tampoco el católico puede delegar en otros el compromiso cristiano que proviene del Evangelio de Jesucristo para que la verdad sobre el hombre y el mundo pueda ser anunciada y realizada. Cuando la acción política tiene que ver con principios morales que no admiten derogaciones
excepciones o compromiso alguno, es cuando el empeño de los católicos se hace más evidente y cargado de responsabilidad. Ante estas exigencias éticas fundamentales e irrenunciables, en efecto, los creyentes deben saber que está en juego la esencia del orden moral, que concierne al bien integral de la persona. Este es el caso de las leyes civiles en materia de aborto y eutanasia, que no hay que confundir con la renuncia al ensañamiento terapéutico, que es moralmente legítima, que deben tutelar el derecho primario a la vida, desde su concepción hasta su término natural. Del mismo modo, hay que insistir en el deber de respetar y proteger los derechos del embrión humano, porque hoy en día, pues, con esta ideología de género salen diciendo de que no, ese no es una persona, no, ese es un cúmulo de células. No, es persona humana, y así lo dice la mayoría de constituciones de los países, las cartas magnas, que se reconoce como persona humana, dice, a toda aquella desde el momento de la concepción. Desde el momento de la concepción ya es persona humana, ya es un ser humano. Vemos el Evangelio como Cristo ni había nacido cuando Santa Isabel saluda a la Virgen María, de donde a mí tanto bien que la madre de mi Señor venga a mí. Y Jesús todavía no había nacido, pero ya lo reconoce a la Virgen María como madre de su Señor. E incluso Juan Bautista también todavía no había nacido cuando pega un salto de alegría. Vemos que esa persona humana, que es un feto, que es un niño pequeño que está en formación, se siente las pataditas que pega. Entonces no es un cúmulo de células como le llaman los abortistas, las feministas, las feminazis. No, es una persona humana. Análogamente, debe ser salvaguardada la tutela y la promoción de la familia. Por eso es que debemos oponernos a los matrimonios homosexuales, a matrimonios entre hombre y hombre y mujer en mujer. ¿Por qué? Porque se está menoscabando la dignidad de la familia. ¿Qué es la familia? Papá, mamá e hijos. Esa es la familia. La familia no es papá e hijo, no. O mamá e hija o hijo. No, la familia es papá y mamá e hijos. Entonces, la promoción de la familia está fundada en el matrimonio monogámico entre personas de sexos opuestos y debe ser protegida en su unidad y estabilidad frente a las leyes modernas sobre el divorcio. A la familia no pueden ser jurídicamente equiparadas otras formas de convivencia, ni éstas pueden recibir en cuanto tales reconocimiento legal, que lastimosamente en muchos países se les ha dado reconocimiento legal como familias cuando no son familia. No son familia. Eso nomás, se han juntado ahí dos hombres que para hacer cosas degeneradas, pero no son familia. Así también la libertad de los padres en la educación de sus hijos es un derecho inalienable. O sea, son los padres los principales educadores de sus hijos. Y debe ser reconocido además en las declaraciones internacionales de los derechos humanos. Del mismo modo, se debe pensar en la tutela social de los menores y en la liberación de las víctimas de las modernas formas de esclavitud. La Iglesia está en contra de toda esclavitud. Piénsese, por ejemplo, en la droga, en la explotación de la prostitución. Vemos cómo hoy en día secuestran personas en ciertos países para dedicarlos a que sean esclavos de la droga, para que vendan droga y los tienen como esclavos, o secuestran jovencitas para prostituirlas y las tienen esclavizadas. La Iglesia se opone a todo eso y los políticos también deberían oponerse a todo eso. No pueden quedar fuera de este elenco el derecho a la libertad religiosa
y el desarrollo de una economía que esté al servicio de la persona y del bien común, en el respeto de la justicia social, del principio de solidaridad humana y de su subsidiariedad, según el cual deben ser reconocidos, respetados y promovidos los derechos de las personas, de las familias y de las asociaciones, así como su ejercicio. Nos dice la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, numeral 75. Finalmente, como no contemplar entre los citados ejemplos el gran tema de la paz, debemos contemplar ese tema. ¿Cómo no contemplar el tema de la paz? Nos dice la Iglesia. Una visión irenista e ideológica tiende a veces a secularizar el valor de la paz, mientras en otros casos se cede a un juicio ético sumario, olvidando la complejidad de las razones en cuestión. La paz es siempre obra de la justicia y efecto de la caridad, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2304, que se los quiere leer. 2304 del Catecismo de la Iglesia Católica. 2304 del Catecismo de la Iglesia Católica. El respeto y el desarrollo de la vida humana exigen la paz. La paz no es solo ausencia de guerra y no se limita a asegurar el equilibrio de fuerzas adversas. La paz no puede alcanzarse en la tierra sin la salvaguardia de los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el respeto de la dignidad de las personas y de los pueblos, la práctica asidua de la fraternidad, es la tranquilidad del orden, es obra de la justicia y efecto de la caridad. O sea, para que exista una verdadera paz, debe existir el respeto a la persona humana, debe existir el respeto a los pueblos, el respeto a las etnias, porque por ejemplo, me enteré de que en Guatemala el gobierno en cierta época mandó a asesinar, mandó a hacer un genocidio de un montón de personas indígenas nativas de esas zonas para apoderarse de esos pueblos y poner maquilas ahí. Eso es un delito de lesa humanidad que debe ser perseguida por otros países. Si un gobernante, si un presidente dio una autorización para asesinar todo un pueblo, para instalar ahí maquilas, fábricas, empresas allí, ese presidente debe ir preso. Y debe ir preso de por vida por haber asesinado tanta gente inocente que eran dueños de sus tierras y por no querer vender mandan al ejército, la guardia y los asesinan. Eso sucedió en Guatemala, eso sucedió en El Salvador y eso sucedió en otros países. No debemos permitirlo, los políticos no deben permitir eso. Debemos exigir el rechazo radical y absoluto de la violencia y del terrorismo, y requiere un compromiso constante y vigilante por parte de los que tienen la responsabilidad política. O sea, los políticos tienen una responsabilidad ética y moral de salvaguardar la dignidad y la propiedad de las personas. 3. Principios de la doctrina católica acerca del laicismo y el pluralismo. 5. Ante estas problemáticas, si bien es lícito pensar en la utilidad de una pluralidad de metodologías que reflejen sensibilidades y culturas diferentes, ningún fiel puede, sin embargo, apelar al principio de pluralismo y autonomía de los laicos
en política para favorecer soluciones que comprometan o menoscaben la salvaguardia de las exigencias éticas fundamentales para el bien común de la sociedad. No se trata en sí de valores confesionales, pues tales exigencias éticas están radicadas en el ser humano y pertenecen a la ley moral natural. Estas no exigen de suyo en quien las defiende una profesión de fe cristiana, si bien la doctrina de la Iglesia las confirma y tutela siempre y en todas partes como servicio desinteresado a la verdad sobre el hombre y el bien común de la sociedad civil. Por lo demás, no se puede negar que la política debe hacer también referencia a principios dotados de valor absoluto, precisamente porque están al servicio de la dignidad de la persona y del verdadero progreso humano. 6. La frecuentemente referencia a la laicidad se debería guiar el compromiso de los católicos. Requiere una clarificación no solamente terminológica. La promoción en conciencia del bien común de la sociedad política no tiene nada que ver con la confesionalidad o la intolerancia religiosa. Para la doctrina moral católica, la laicidad, entendida como autonomía de la esfera civil y política, de la esfera religiosa y eclesiástica, nunca de la esfera moral. Es un valor adquirido y reconocido por la Iglesia y pertenece al patrimonio de civilización alcanzado. Ya Juan Pablo II ha propuesto varias veces, en guardia contra los peligros derivados de cualquier tipo de confusión entre la esfera religiosa y la esfera política, son particularmente delicadas las situaciones en las que una forma específicamente religiosa se convierte o atiende a convertirse en ley del Estado sin que se tenga en debida cuenta la distinción entre las competencias de la religión y las de la sociedad política. Identificar la ley religiosa con la civil puede, de hecho, sofocar la libertad religiosa e incluso limitar o negar otros derechos humanos inalienables. Todos los fieles son bien conscientes de que los actos específicamente religiosos, confesión de fe, cumplimiento de actos de culto y sacramentos, doctrinas teológicas, comunicación recíproca entre las autoridades religiosas y los fieles, quedan fuera de las competencias del Estado, el cual no debe entrometerse ni para exigirlos o para impedirlos, salvo por razones de orden público. El reconocimiento de los derechos civiles y políticos y la administración de servicios públicos no pueden ser condicionados por convicciones o prestaciones de naturaleza religiosa por parte de los ciudadanos. Una cuestión completamente diferente es el deber que tienen los ciudadanos católicos, como todos los demás, de buscar sinceramente la verdad y promover y defender con medios lícitos las verdades morales sobre la vida social, la justicia, la libertad, el respeto a la vida y todos los demás derechos de la persona. El hecho de que algunas de estas verdades también sean enseñadas por la Iglesia no disminuye la legitimidad civil, la laicidad del compromiso de quienes se identifican con ellas, independientemente del papel que la búsqueda racional y la confirmación procedente de la fe hayan desarrollado en la adquisición de tales convicciones. En efecto, la laicidad indica, en primer lugar, la actitud de quien respeta las verdades que emanan del conocimiento natural sobre el hombre que vive en la sociedad, aunque tales verdades sean enseñadas al mismo tiempo por una religión específica, pues la verdad es una.
Sería un error confundir la justa autonomía de los católicos, que los católicos deben asumir en la política, con la reivindicación de un principio que prescinda de las enseñanzas moral y social de la Iglesia. Es decir, la Iglesia debe enseñar siempre la moral. Y la política no puede prohibir y no debe prohibir la enseñanza de la moral y de la vida social en la Iglesia. Con su intervención en este ámbito, el magisterio de la Iglesia no quiere ejercer un poder político ni eliminar la libertad de opinión de los católicos sobre cuestiones contingentes. Busca, en cambio, en cumplimiento de su deber, instruir e iluminar la conciencia de los fieles. Y eso es lo que todo católico debemos tratar de hacer. Debemos de instruir e iluminar la conciencia de todos nuestros hermanos católicos e incluso de los no católicos, sobre todo de los que están comprometidos en la vida política, para que su acción esté siempre al servicio de la promoción integral de la persona y del bien común. La enseñanza social de la Iglesia no es una intromisión en el gobierno de los diferentes países, sino que al contrario, es una iluminación a los gobiernos. Plantea ciertamente en la conciencia única y unitaria de los fieles laicos un deber moral de la coherencia. En su existencia no puede haber dos vidas paralelas. Por una parte, la denominación vida espiritual, con sus valores y exigencias, y por otra, la denominada vida secular. Esto es la vida de familia, del trabajo, de las relaciones sociales, del compromiso político y de la cultura. El sarmiento arraigado en la vid, que es Cristo, da fruto en cada sector de la acción y de la existencia. En efecto, todos los campos de la vida laical entran en el designio de Dios, que los quiere como el lugar histórico de la manifestación y realización de la caridad de Jesucristo para gloria del Padre y servicio a los hermanos. Toda actividad, situación, esfuerzo concreto, como por ejemplo la competencia profesional y la solidaridad en el trabajo, el amor y la entrega a la familia y a la educación de los hijos, al servicio social político, la propuesta de la verdad en el ámbito cultural, constituye una ocasión providencial para un continuo ejercicio de la fe, de la esperanza y de la caridad. Nos dice San Juan Pablo II en la exhortación apostólica Christi Fidelis Laici, en la numeral 59. En una sociedad donde no se llama la atención sobre la verdad, ni se la trata de alcanzar, se debilita toda forma de ejercicio auténtico de la libertad, abriendo el camino al libertinaje y al individualismo, perjudiciales para la tutela del bien de la persona y de la entera sociedad. 8. En tal sentido, es bueno recordar una verdad que hoy la opinión pública corriente no siempre percibe o formula con exactitud: el derecho a la libertad de conciencia y en especial a la libertad religiosa proclamada por la Declaración Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II se basa en la dignidad ontológica de la persona humana y de ningún modo en una existente igualdad entre religiones y los sistemas culturales. En esta línea, el Papa Pablo VI ha confirmado que el concilio de ningún modo funda este derecho a la libertad religiosa sobre el supuesto hecho de que todas las religiones y todas las doctrinas
incluso erróneas, tendrían un valor más o menos igual. No, no todas las religiones son iguales. Hay religiones que están equivocadas. Lastimosamente, dentro de nuestra iglesia, algunos católicos piensan que todas las religiones son iguales. Eso se llama relativismo. No todas las religiones son iguales, porque hay unas religiones que van a favor de la pena de muerte, que van a favor de asesinar solo porque alguien no se adhiere a su fe. No, la Iglesia Católica está en contra de todo eso. Entonces, la religión verdadera, nos dice la carta de Santiago 1:27, que es la que se encarga de las viudas y los huérfanos, o sea, del bien común, de las obras de caridad. Y solamente hay una institución en el mundo que hace obras de caridad, y es la Iglesia Católica. La Iglesia lo funda, en cambio, sobre la dignidad de la persona humana, el cual exige no ser sometida a contradicciones externas que tienden a oprimir la conciencia en la búsqueda de la verdadera religión y de la adhesión a ella. La afirmación de la libertad y de la conciencia y de la libertad religiosa, por tanto, no contradice en nada la condena del indiferentismo y del relativismo religioso por parte de la doctrina católica, sino que le es plenamente coherente. Como conclusión, en el numeral 9 de esta nota doctrinal de la Iglesia sobre la política, nos dice: las orientaciones contenidas en la presente nota requieren iluminar uno de los aspectos más importantes de la unidad de vida que caracteriza al cristiano, la coherencia entre fe y vida, entre evangelio y cultura, recordada por el Concilio Vaticano II. Este exhorta a los fieles a cumplir con fidelidad sus deberes temporales, guiados siempre por el espíritu evangélico. Se equivocan los cristianos que, pretextando que no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura, consideran que pueden descuidar las tareas temporales, como los testigos de Jehová, que no se meten en política, porque según ellos es un pecado, y un cristiano, según ellos, no debe meterse en política. Ese es un error de los testigos de Jehová. Nosotros como católicos sí debemos meternos en política. Y en cambio estos no se dan cuenta de que la propia fe es un motivo que los obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas, según la vocación de la persona de cada uno. Alégrense los fieles cristianos de poder ejercer sus actividades temporales haciendo una síntesis vital del esfuerzo humano, familiar, profesional, científico o técnico, con los valores religiosos bajo cuya altísima jerarquía todo coopera a la gloria de Dios. Nos dice el Concilio Vaticano II en la Gaudium Spes numeral 43, también el Papa Pío IX en la carta encíclica Quantum Cura, y también en la Immortales Dei, y en la de Pío XI en la carta encíclica Quas Prima. El sumo pontífice Juan Pablo II, en la audiencia del 21 de noviembre de 2002, ha aprobado la presente nota dedicada en la sección ordinaria de esta congregación y ha ordenado que sea publicada, dado en Roma, en la sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, del 24 de noviembre de 2002, solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Cristo Rey del Universo. Joseph Ratzinger, prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe en ese entonces. Entonces, Joseph Ratzinger formuló esta nota doctrinal sobre cuestiones políticas para todos obispos y todos los católicos de todas partes del mundo, para que nosotros acatemos las disposiciones de la Iglesia. Y el Papa San Juan Pablo II aprobó y ordenó que se publicara esta nota doctrinal, que
que está basada pues en muchos documentos de la iglesia. Espero, mis hermanos católicos, pues que todo esto que su servidor les ha hablado les sirva para que así muchos católicos se sientan más motivados, que entren en valor en participar en la política, no tengan miedo a postularse para alcaldes, para presidentes o para diputados, y así de esta manera poder hacer o crear leyes más justas. Debemos nosotros los cristianos tratar de darle sabor al mundo. ¿Cómo vamos a dar sabor? Vamos a dar sabor con la doctrina social de la iglesia. Entonces debemos estudiar los documentos de la iglesia y el catecismo y tanto la Sagrada Escritura para que siempre nosotros actuemos bien, de una manera justa, de una manera recta. Bueno, que el Señor les bendiga, mis hermanos. No sé si el hermano Martín Barrientos tendrá algo más que decir. Le saluda a su hermano en Cristo, Osmin Guerrero. Realmente quizás ya pues usted lo expuso ampliamente. Nada más pues compartir que esto surgió por el hecho de que en mi país pues hay el presidente está haciendo muchas cosas que están ayudando a la población, pero tiene, a mi forma de ver, tiene pues tiene algunas cosas ocultas que van a hacer más daño que el bien que él ha podido estar haciendo. ¿Por qué? Porque tiene en la Secretaría de Inclusión a una persona que es transgénero, que ya se operó, es hombre, pero pues ahora se llama Vladimir Rosales y se ha puesto el nombre de Brenda, y así como mujer se viste y así vende ella su imagen, ese personaje su imagen. Entonces, si lo tiene en la Secretaría de Inclusión y pues lo van candidateando para diputado, entonces ese tipo de persona lo que trae pues es una agenda de liberalismo, de una agenda de pues corromper la sociedad, ya que nosotros vemos de que esas personas pues están en contra de la vida, en contra de la moral. Entonces por eso surgió este tema. Hay mucho también que agregar, pero todo pues usted lo ha esquematizado perfectamente bien, y pues creo que nos ha quedado claro de que el cristiano tiene que iluminar la política, porque si los cristianos no estamos atentos, no significa de que vamos a andar aquí de aquí para allá y con banderas y pues en esos líos, pero sí ser personas pensantes, y si hay oportunidad de ser pues tomado en cuenta, participar. Pero ya se han dado casos que llegan católicos que yo conozco a ser alcalde, y pues terminan haciendo desastres. Así es que tiene que ser una persona que tenga sus principios cristianos, que sea incorrompible, ¿verdad? Y que no se va a vender ante el dinero, porque lo que lo mueve es ayudar a los demás, porque la política es una oportunidad de servicio y no pues una oportunidad de servirse. Entonces, pues a los hermanos les ha parecido, hermano Min, el tema que se ha abordado y cómo usted lo ha
lo ha impartido en esta noche. Así que vamos a ver pues qué tema se puede seguir trayendo que estén fuera de la temática pues tradicional que se lleva en los canales de apologética, así como el mío pues que llevaba una misma temática. Hoy pues he querido variar y pues gracias a Dios y a usted que se dispuso. Aquí tenemos también, hermano, al hermano Samuel Fuentes, también sabe mucho sobre apologética, y está es Saludos, hermano. salvadoreño también. Qué bueno, un saludo. A ver cuándo nos vemos por ahí. Ojalá Dios quiera dentro de poco visite El Salvador y ahí pues nos juntamos. Él vive en Texas, hermano. Oh, vive en Texas. Oh, bueno, que me escriba ahí en Facebook, Osmin Guerrero, si no a mi YouTube, Osmin Guerrero. Pues a los hermanos que están viendo, pues ya quiero hacer promoción a mi canal. Nunca he hecho promoción. Tengo ya, qué sé yo, unos 4 o 5 años de tener ese canal, pues que me lo manejaba un hermano, el hermano Rafael Tobar, pero pues que ya me cedió todos los derechos y hoy yo lo manejo. Yo lo manejo y pues yo nunca había hecho promoción ni le había dicho al hermano tampoco que hiciera promoción de mi canal. Entonces, pues invito a todos aquellos hermanos que visiten mi canal. Antes se llamaba Rafael Tobar, ya no se llama Rafael Tobar, hoy se llama Osmin Guerrero, está en YouTube. Tengo algunos temas de interés y si alguien pues quiere que trate algún tema de interés, me puede escribir, ya sea a través de Facebook o sea a través del YouTube y pues me dice qué tema quiere que trate y entonces lo formularé en días posteriores o tal vez en algunos meses porque de repente pues estoy muy comprometido haciendo unas cosas, trabajando también porque no vivo de esto, no vivo de la predicación, no soy un asalariado de la predicación, tengo que trabajar para comer, si no trabajo no como, entonces esto yo lo hago de voluntad, de gratis, porque el evangelio dice, gratis recibiste, dad gratis. Los hermanos que me conocen y sobre todo pues manejo un ministerio, el Ministerio de Evangelización y Apologética, el cual ya tengo como 9, 10 años, no me recuerdo cuánto tengo ya de manejarlo, de dirigirlo. Nunca les he cobrado un 5, nunca les he cobrado un 5. Algunos hermanos pues que han tenido la amabilidad, en veces cuando me han visto en aprietos de darme alguna ayudita, si lo han hecho, como el hermano Polito Corpus, que le agradezco mucho, el hermano Leopoldo Corpus, y se hace llamar en Facebook Polito Corpus, me ha ayudado, bendito sea el Señor, en momentos de necesidad. Algunos hermanos también me han ayudado y les agradezco a todos estos hermanos pues que del Ministerio de Evangelización y Apologética, el hermano Ronald Luna, a toda su familia Luna, hermano Larios, al hermano Cruz de la Catedral San Fernando, se me escapan los nombres al hermano, a la hermana Genoveva Dueñas, Ildefonso Dueñas, a Jesús Trejo también que me ha ayudado, a Gerardo, se me ha olvidado el apellido también que también me han ayudado, porque hay momentos que sí ha estado difícil, al hermano Larios también, un saludo a él, a su esposa Rosa, también me han ayudado. Muchos hermanos del ministerio me han ayudado, pues puesto que aquí en Estados Unidos se pone difícil la cosa. Hay veces que uno se queda sin trabajo, hay veces que me he quedado 1 mes, 2 meses sin trabajo, o hasta 3 meses, y es difícil la situación, pues porque aquí cobran 850 o 900 de renta y para pagar eso está difícil. Si no trabaja uno, se agarra deudas. Entonces, pues gracias de antemano a aquellos hermanos que me han ayudado, pero sí, todas las clases que yo doy no cobro ni he cobrado ninguna. Entonces los hermanos pues de ver de tantos años que yo dando enseñanza en mi parroquia y no solamente en mi parroquia, voy casa por casa también. Si algún hermano que a lo mejor está viendo aquí en San Antonio y necesita oración, vamos a su casa, hacemos oración y si quiere explicación de la Biblia, de la iglesia, de la doctrina de la iglesia, voy a su casa, ponemos un día que no esté ocupado desde luego y vamos a su casa. No voy solo, siempre porque para no dar motivo a las calumnias.
porque de repente si uno va solo a la casa de X persona, puede haber una calumnia. Entonces siempre trato de llevar 1 o 2 o 3, o hay veces que hasta 5 o 8 hermanos, ¿verdad? Que siempre me acompañan. Bendito sea el Señor. Hay muchos hermanos que están dispuestos y me han dicho, hermano, cuando vaya a cualquier casa, avíseme, yo voy. Bendito sea el Señor, hemos ido incluso a las 10 de la noche, 11 de la noche. En cierta ocasión, una vez, un hermano que quería suicidarse, nos habló al hermano Polito Corpus y a mi persona a las 4 de la mañana. Y le contesté, no estaba cerca yo, entonces, pero le dije dónde estaba y me dijo dónde estaba. Yo dije, por ahí vive cerca el hermano Polito Corpus. Le voy al hermano Polito Corpus y el hermano Polito Corpus fue, dialogó con él y gracias a Dios esta persona no se quitó la vida. Bendito sea el Señor. Así que estamos al servicio de nuestros hermanos católicos. Y algún hermano protestante. Y lo bueno, hermano, lo bueno, hermano, es que pues muchos conocemos a su párroco de las redes sociales. Sabemos que usted está en un saludo al padre Ronnie también. Así es. Así es que, hermano, pues un placer pues que usted nos haya honrado con su presencia y pues siempre estamos en contacto con los hermanos que estábamos en otro programa, en otro canal. Siempre estamos en unidad, hermanos Min. ¿Es así? Claro, así es. Estamos en unidad, nos hablamos, nos saludamos, con hermano Javier, hermano Garcés, y qué sé yo, con otros hermanos más, con muchos hermanos. Yo realmente a nadie le siento ningún rencor ni nada por el estilo. Han habido algunos hermanos por ahí que han tenido algunos, o hermanas a lo mejor, que han tenido algún tropiezo, alguna confrontación con mi persona por algunos puntos que no coincidimos, pero simple y sencillamente pueden entrar a mis páginas. Yo no he hablado de ninguno de ellos, con excepción de aquel hermano pues que se metió dentro de la Iglesia Católica con aires de grandeza y presumió de ser teólogo, ex pastor protestante, pero empezó a enseñar algunas herejías en las cuales nosotros como católicos no debemos estar de acuerdo con ninguna herejía. Y era mi amigo, pero muy mi amigo será. Pero si dijo una herejía, yo se la voy a refutar, se la voy a contradecir, y no por eso significa que lo odie. Es más, en todos esos debates nunca yo dije palabras ofensivas contra él. Lastimosamente él sí me tildó de perro a mí y a los demás hermanos que me apoyaban y me seguían. Pero que el Señor lo bendiga, yo no lo tildé así. Pueden buscar mis videos, tengo unos videos sobre eso. Por ejemplo, uno de esos videos el primero se llama Al versus Melara. Y el otro video se llama, porque muchos querían saber cómo había iniciado ese conflicto, entonces creé yo el otro video que debería haber sido el primero, pero fue el segundo. Se llama ¿Cómo inició el debate al versus Melara? Y ahí yo explico todo. Doy citas de los padres de la iglesia, del magisterio, de padres antiquísimos como San Agustín, San Jerónimo, padre y doctor de la iglesia, también de San Pedro Damián, que fue papable, muy respetable, y de otros varios santos más, donde doy referencia allí confirmando lo que yo decía. Así es que bendiciones a todos, un abrazo. Pues aquí estamos en este canal Entre Familia. Este ha sido un día bastante trabajoso en mi canal. Han habido tres transmisiones y pues es de bendición. Así que, hermanos, pues esta semana sigue siempre mi canal pues dando enseñanzas, y pues vamos a seguir organizándonos con el hermano Samuel Fuentes, el hermano Noé y el hermano Min. Vamos a, si Dios quiere, vamos a hacer un programa de apologética. Los cuatro somos salvadoreños, así que vamos a ver a ponernos de acuerdo, ¿verdad? Para ver qué se hace y pues qué tema se toca, un tema fuera de lo común, ponernos de acuerdo y prepararlo, ¿verdad? Así es que bendiciones para todos.
y pues reiterarle mi agradecimiento al hermano Osmin. Bendiciones a todos, un abrazo. Bendiciones. Pasen feliz noche y paz interna.